Y a propósito de temas petroleros, tenemos en la línea a Gonzalo Monroy. Él es analista en temas energéticos, director general de la consultora GMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Oye, pues queríamos platicar contigo sobre esta información que volvió a surgir. Es un tema del que ya se había hablado pues hace un buen tiempo, de la posibilidad de que Pemex se quede con la planta o la terminal de almacenamiento de combustibles de Monterra Energy, allá en el estado de Veracruz, en Tuxpan. Efectivamente, mira, eso es un proyecto muy importante en términos de que es la puerta de acceso prácticamente desde el Golfo hacia la región centro. En el caso de Pemex, siempre ha tenido muchísimo interés porque ayudaría a complementar las importaciones que llegan presentes desde Veracruz, complementar la producción de Tula Salamanca y ser altamente competitivos en la región centro y occidente, que son las que más están creciendo en términos de combustibles en el país. Incluso, gran parte de lo que se ha hecho ahora con la refinería de Dos Bocas, una buena parte de la salida de este combustible se han manejado dos vertientes. Una sería interconectarse precisamente al ducto que viene de Minatitlán hacia la zona centro del país, hacia Puebla, y después a la terminal de Añil al sur de la Ciudad de México, o bien subirlo a través de barcazas hacia Tuxpan. Bajo esa visión, obviamente la terminal de Monterra sería de alto interés para Pemex, que de nuevo falta ver si hay disposición de KBR para poder vender. Claro. Gonzalo, también pues se menciona ya sí, una cantidad por estos activos, se habla del orden de los 320 millones de dólares. ¿Consideras que puede ser un precio razonable para Pemex? Puede ser para Pemex, definitivamente lo es. Para los desarrolladores que pusieron su inversión, y obviamente también hay que decirlo, su riesgo en este proyecto, no necesariamente va a ser tan atractivo. Aquí hay que entender también de que Pemex y en general el gobierno federal han hecho, yo te diría que muchas, yo diría presiones para hacerse cargo o hacerse de propiedad de esa planta. Y hay que entenderlo porque, por ejemplo, la propia Comisión Reguladora de Energía había suspendido e incluso cerrado temporalmente con la ayuda de Profeco y el Servicio de Administración Tributaria esta terminal. Así que obviamente esto simplemente yo diría que es un nuevo elemento en una baraja que ya todos conocemos. Pemex le encantaría hacerse el control de esa terminal. Yo creo que vale la pena irnos al antecedente. Bien lo mencionaste hace un momento, Gonzalo. ¿Qué es lo que lleva a, pues, KKR, que es la dueña, este gran fondo internacional, qué es lo que lleva a esta empresa a deshacerse de la planta de almacenamiento de Monterra Energy? Hubo un desencuentro con la Comisión Reguladora de Energía, tú bien lo dijiste, interviene incluso hasta el SAT, vamos, hasta autoridades cerraron esa planta. Yo no sé si siga todavía cerrada, pero tengo entendido que por lo menos sí lo estuvo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el origen de este conflicto que lleva a KKR a deshacerse o a venderle, Pues en este caso a Pemex Monterra Energy? esa es una muy buena pregunta y ahí vale la pena detenernos tantito, Darío. Hay que entender de que por qué estuvo cerrada la terminal. Y gran parte de esta visión, si lo queremos llamar así, principalmente de la secretaria Rocío Nale, por darle entre comillas, orden al sector energético, pues simplemente se decidía quién participaba y quién no. Obviamente, si se quiere trabajar de la mano de Pemex o de CFE, las puertas están abiertas en esta administración, pero si hay empresas que quisieran competirle a esas empresas, obviamente están teniendo muchas dificultades. Y sí, en el ámbito de sus capacidades y de sus facultades, en este caso el gobierno federal y a través de todas sus agencias ha puesto N número de trabas para poder hacerlo. Primero, han cerrado incluso también los permisos de importación de otros comercializadores diferentes a Pemex, han puesto prácticamente a un nivel bastante quisquilloso toda la reglamentación de origen de los combustibles, de su origen lícito, compradores, comercialización, cuando a veces no son empresas relacionadas ni tampoco conocen lo que ocurre del otro lado, valga la expresión, de la puerta.
Es muy importante también decir incluso, Darío, de que este proyecto, una parte de lo que era KKR México, sí estaba interesado en venderlo, pero también lo que yo llegué a escuchar en Houston es que estaban más que nada dispuestos a llevar esto a un arbitraje internacional, reclamar gastos por más de $600 millones, y obviamente parece ser que ya se empieza a hablar de una cifra que podría ser satisfactoria para todas las partes. Falta ver si eventualmente KKR Estados Unidos quiere deshacerse del activo o simplemente esperar a que cambie esta administración. Claro. Gonzalo, y en una visión, digamos, más amplia, ¿en qué medida ha mejorado el sector energético mexicano cerrándole el camino a la IP? Pues la realidad es que muy poco. Hay que entender claramente que México iba avanzando a paso, yo diría paso cansino, en términos de una mejor seguridad energética, principalmente en términos de almacenamiento de combustibles. Apenas en el 2018 México contaba con 1.2 días de combustible, una cosa prácticamente de vivir al día. Obviamente eso se quedó exacerbado o quedó de manifiesto cuando vimos el desabasto de 2019. Sí. En ese momento, antes de esta administración, había justamente una meta de llegar a 15 días de almacenamiento. Simplemente el problema es de que Pemex, tan concentrado en la refinería de Dos Bocas y también en la producción de petróleo, pues simplemente no tenía, yo diría que interés incluso, en poder invertir en la logística. El resultado, la política pública cambió para simplemente reducirlo de esta meta de 15 a solo 5 días y que Pemex no incumpliera prácticamente ninguna disposición. ¿Qué termina pasando? Hoy, con esfuerzos principalmente de agentes privados como Sempra, como Trafigura, como diferentes sectores, han justamente llevado a que México ya tenga más allá de 6 días de combustible, claramente menor a la meta original de 15, pero considerablemente mayor a donde estábamos. Esta planta o terminal de almacenamiento de Monterra Energy, ¿qué es lo que manejaba y para quién servía? Entiendo que se importaban gasolinas, las cuales eran suministradas pues a nuevos operadores que compiten con Pemex en la venta del combustible, ¿verdad? Efectivamente, ahí principalmente lo que se importa es gasolina, diésel y también turbocina, precisamente para poder abastecer, como les decía, las regiones centro del país. Ahí es un ducto de poco más de 225 kilómetros, es un ducto que en su momento llegó a tener un poco de problemas con comunidades, pero que afortunadamente se resolvió y que llevó a buen término, iniciando operaciones en febrero del 2019, si mal no recuerdo. Claro. ¿Y tú ves que de parte de Kiki Air habrá, digamos, que una disposición para ya, digamos, cerrar este capítulo de Monterra Energy? Eso es una pregunta muy interesante porque va a depender de qué es lo que estén viendo las diferentes empresas. Si ven, por ejemplo, que hay una continuación de este tipo de políticas, yo diría restrictivas a la inversión privada, pues vale la pena quizá utilizar el viejo dicho mexicano, donde vale más un mal arreglo que un buen pleito. Si por el contrario piensan de que la política energética actual no es sostenible, tendrá que enfrentar algunos cambios y con ello mayor apertura al sector, pues simplemente quedarán obviamente con su activo. Esta planta podría servir para apuntalar también la operación de la nueva refinería Olmeca. Sí, efectivamente, una de las cosas que la secretaria Nale ha mencionado a lo largo de estos 4 años tiene que ver justamente con la ruta de salida de los combustibles. El mercado natural que tiene la refinería de Dos Bocas es precisamente la zona del sureste y del sur del país. Sin embargo, si las cosas le llegaran a salir bien, podría ya utilizar la producción de Minatitlán para mandarlo a la zona centro, que es realmente la zona de mayor competencia que está enfrentando Pemex actualmente. Claro. ¿Y la capacidad de importación de esta planta de almacenamiento de Monterra, de cuánto estamos hablando, Gonzalo? Si mal no recuerdo, y aquí está así esa idea de bote pronto, estamos hablando de poco más de 1 millón de barriles que estamos hablando. 1 millón de barriles. Pues Gonzalo Monroy, analista en temas energéticos y director general de la consultora GMEC. Muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición. Claro que sí, mi querido Darío. Rogelio, les mando Gracias, un tremendo Gonzalo. abrazo a ustedes y a todo el público. Muy buenas tardes.